Hola, muy buenos días, queridos financieros de YouTube o de YouTube, como dicen algunos. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un tema. Ya les dije que todo es financiero, en la vida todo es financiero. Hoy les voy a presentar un tema respecto de algo que manejé en una obra que tengo debidamente registrada sobre el derecho a la energía. Yo no le llamo derecho energético, así le quisieron llamar constitucionalmente. Las reformas energéticas se me hace un adjetivo, hasta podría ser un adverbio, y en donde yo considero que debe de llamarse mejor el derecho a la energía. Así que voy a tocar un tema que he tocado tengo 5 investigaciones al respecto con relación al derecho a la energía, especialidad de hidrocarburos, algunas temas sobre gas y electricidad. Y bueno, pues hoy vamos a tocar el derecho a la energía y los derechos humanos. Es muy importante poder identificar esto. Debemos de saber o reconocer o ubicar si el derecho a la energía pues verdaderamente está comprendido dentro de los derechos humanos. Yo digo que sí, yo afirmo que sí, así lo hice, insisto, en obra debidamente registrada con sus derechos de autor. Y desde luego, bueno, en ella me adelanto un poco más a lo que de alguna manera van a ser y los tratadistas deben de considerar como los principios, que no los hay. Así que esa obra espero que sea el origen y la buena propuesta de parte de nuestra nación para el mundo. Entonces, en lo que yo encuentro quien edite y produzca o reproduzca esos libros, bueno, pues ya me han mandado varias propuestas, ya saben, 250 libros, 8%, tirajes de 2000, hay quien hasta me pregunta que cuánto sería el tiraje adecuado. Bueno, pues yo no hago el contrato de edición y yo no soy especialista en ello, he hecho estudios al respecto, pero sí a veces es una verdadera vergüenza o es un exceso de confianza que ellos, siendo los expertos, sean los que pregunten. Pero bueno, pues a veces así se da, y si así se da, pues vamos a hacerlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos rápido con el derecho a la energía y los derechos humanos. Como ya lo señalé, desde luego, el derecho a la energía yo sí lo encuentro y sí lo ubico dentro de lo que se ha identificado como las 3 generaciones aceptadas, mismas que yo en ese sentido coincido totalmente. No encuentro ni advierto ni la 4ª, ni la 5ª, ni la 6ª, por más que le quieran buscar ahí algunos tratadistas, algunos teóricos. Para mí solamente existen, igual que para algunos autores, solamente 3 generaciones de derechos humanos. Y a ese respecto, bueno, pues para mí es fundamental el hecho de que ustedes puedan considerar igualmente la posibilidad de sí reconocer este derecho a la energía como autónomo, como independiente. Bueno, pues ya estaré luchando en su momento porque este derecho a la energía llegue y logre y consiga el objetivo, ¿verdad?, que es la autonomía total de la que ya en algunos lugares se goza. Desde luego, pues bueno, lucharemos porque muchas más universidades, muchas más escuelas, muchas más facultades, muchos más posgrados, pues logren el objetivo de tener sus especialidades y sus doctorados en materia de derecho a la energía. Desde luego, recordemos que dentro de las 3 generaciones, bueno, pues tenemos los derechos humanos de primera generación, que como todos ustedes saben, pues son los civiles y políticos. Los de segunda generación, que igual son identificados como los sociales, los económicos y culturales, y desde luego los de tercera generación, que están fundados en la solidaridad, y ahí pues encontramos el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente y el derecho al desarrollo. Entonces, para todo esto que acabamos de decir y que ya muchos de ustedes lo saben, si los derechos de primera generación se refieren en general a la libertad y fueron consagrados a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre, pues desde luego estos son los que ponen los límites, ¿verdad? ¿A quién? Pues al Estado.
¿Respecto de qué? Pues de la vida digna de los individuos. Entonces, en ellos pues vamos a encontrar, a deducir, a comprender que se encuentra desde luego el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad física, a la propiedad y desde luego los derechos que en la práctica vamos a encontrar respecto del derecho a la energía, pues juegan un papel fundamental, ¿verdad?, a este respecto. Porque imagínense el desarrollo del derecho a la energía sin respetar estos derechos, pues de alguna manera compromete a las futuras generaciones y entonces pierde el sentido precisamente de dos elementos fundamentales que comprometen a las presentes futuras generaciones y no prevén, no es una contradicción, presentes, o sea, las inmediatas y las mediatas, ¿verdad? Entonces, a ese respecto, vamos a advertir que desde luego, pues todo se pretende en beneficio, ¿verdad?, respecto de la libertad individual y ahora, pues respecto de las libertades colectivas, muchos identificados como derechos difusos, sin confundirlo con el control difuso, que ya alguien dijo que era tan difuso que se quedó fuera de la jugada, ¿verdad?, entre los ministros. Pero bueno, así vamos a considerar que se deben omitir ciertas acciones en el ejercicio del derecho a la energía, pues muchas de estas atentan contra los derechos que ya señalamos y desde luego pues afectan ya sea de inmediato o a futuro la vida humana y desde luego pues su entorno, ¿verdad? La segunda categoría respecto de los derechos humanos, recuerden que fue reconocida como la de los derechos sociales, donde van a encontrar ustedes el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud y bueno, este derecho a la salud incorporado, ¿verdad?, a través del constitucionalismo, igual que los anteriores, el constitucionalismo social de mediados del siglo pasado. Entonces, ¿qué características pueden importar? Pues que van ustedes a advertir que se advierten obligaciones de hacer, de dar, pero ¿por parte de quién? Por parte del Estado, ¿verdad? Desde luego está inspirado en el fomento y constituyen la base jurídica del estado de bienestar. Entonces, ¿qué podemos advertir aquí? Que las acciones del Estado que van en contra de la salud, por ejemplo, pues violentan desde luego los derechos humanos. Los derechos difusos atentan contra la humanidad. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a identificar ahora los derechos de tercera generación que surgen como una respuesta a los problemas que se fueron dando respecto de las otras generaciones y la contaminación de las libertades, ¿verdad? La poca identificación que había al respecto. Así se hace necesaria, desde luego, lo que algunos llaman la gradación, que es una graduación efectivamente de las libertades, atendiendo a aspectos ya como los avances tecnológicos que dependieron, desde luego, aquí ya advirtieron no nada más la vida, sino la calidad de vida, advirtieron en la calidad de vida el medio ambiente, desde luego pues la libertad informática, hasta dónde podía llegar y desde luego el consumo de esta, ¿verdad? Y así en esta tercera generación se incluyen pues derechos que protegen también bienes, ¿verdad?, tales como el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la defensa del patrimonio genético de la especie humana. Fíjense esta parte final, patrimonio genético de la especie humana. Entonces hay que entender un poquito respecto de hidrocarburos, hay que entender sobre conceptos petrolíferos, petroquímicos, entender la diferencia, entender qué son hidrocarburos, no caer en las confusiones de la ley de hidrocarburos y en ese sentido, bueno, pues de ahí que veo la necesidad, la urgencia de que ya se establezcan los estudios sobre la materia, porque un país que no comprende estos estudios, no tiene especialistas, no tiene investigadores, no tiene maestros al respecto y se está haciendo una gran presencia con algunos que no lo son, pero que de alguna manera intentan sí serlo en el desarrollo, pues bueno, es una gran participación, pero más vale,
como dice el dicho, zapatero a tu zapato, y ojalá que se tomen en cuenta los que ya van un poco más avanzados. Desde luego, pues recuerden ustedes que existen las garantías procesales, a las que yo llamo constitucionales, y muchos tratadistas igual, y pues cuyo objetivo no es otro sino proteger precisamente a todos los derechos respecto de todas las generaciones, y que desde luego, bueno, pues que se han consagrado en algunas constituciones, que se han identificado en algunas legislaciones, y otros que aún no siendo identificados, pues sí los pueden identificar ciertas autoridades y omitir, ¿verdad?, cuando encuentren argumento jurídico legítimo que les permita no aplicarlos. Y ahí hay toda una confusión con relación a que si no están positivados, dicen algunos. Bueno, pues en ese sentido ya habrá que entender, ¿verdad?, lo confuso del control difuso, y bueno, pues ahí habrá que ponerse a estudiar un poquito más. Desde luego, todos estos derechos, pues se dice que son de cooperación, ¿verdad?, y solidaridad, y parecen presentarse siempre como emergentes del desarrollo desmedido de la sociedad industrial. Entonces habrá que tener cuidado. El derecho a la energía es parte del desarrollo industrial de una nación, comprendido por algunos como prioritario, otros como estratégico, y bueno, pues ya se han hecho las reformas, ¿verdad?, a partir de diciembre del 2013, y habrá que tener mucho cuidado. Hay mucho que reformar, hay mucho que modificar, hay mucho que adecuar, hay mucho de lo legal que tiene que ser legítimo, y en ese sentido, bueno, pues adecuado, idóneo, inherente, y ya saben todo lo demás. A ese respecto, bueno, pues se ha causado un serio impacto, sobre todo para los ambientalistas, que ellos sí advierten una cuarta generación. Bueno, pues no se pueden quedar sin decir algo respecto de los derechos humanos, y a ese respecto, pues sí tienen razón respecto de cómo impacta en la calidad de vida del humano, y desde luego pues todas las repercusiones, a veces inimaginables, hoy sí posiblemente medibles, y habrá que hacer las precisiones correspondientes en un video posterior. Desde luego que esta generación de derechos humanos, esta tercera generación de derechos humanos, pues lo que consolida no es sino el freno al abuso del poder y la intención de las anteriores igual, y los derechos humanos, bueno, pues como tales, bastará con que seas humano, ¿verdad?, para que goces de esos derechos. Son derechos que engloban a los demás derechos, estos de tercera generación, y su realización pues no es otra sino la afirmación de todos los demás derechos. A ese respecto, en la actualidad lo que se sugiere, pues, que respecto de estos derechos humanos comprendidos en las tres generaciones, en ese orden cronológico que se fueron dando, en su identificación, desde luego, no histórica, sino historiográfica, pues vamos a advertir lo que ya dijimos, y entonces vamos a repetir para que no se les olvide. Los derechos de primera generación, que identificaron derechos civiles y políticos; los de segunda generación, que surgen como derechos sociales, ¿verdad?, económicos y culturales, o derechos sociales en su conjunto; y los de tercera generación, que bueno, pues son los que incluyen el derecho a la paz, a la cultura, al medio ambiente sano, a la comunicación e información, y podrán titularse en algunos casos, cuando no se hable de derechos humanos, desde luego como individuales, como derechos difusos. Así, los derechos del hombre de tercera generación se dividen en torno al derecho a la solidaridad, y comprenden cuatro categorías que ustedes van a advertir así: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente y el derecho al respeto al patrimonio común de la humanidad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues ya lo advertimos. Ahí podemos identificar claramente el derecho a la energía, el desarrollo del derecho a la energía, la correcta industrialización del derecho a la energía, y no perdernos de vista. Por eso yo ya en obra registrada y con sus derechos de autor me permití hacer la aportación que espero que sea de México para el mundo, respecto de lo que pues ya algunos van a empezar a tratar y algunos han intentado adecuar
como son los principios, ¿verdad?, a ese respecto. Y así se ha considerado, bueno, en el caso de los ambientalistas, que tanto respeto porque tienen mucho que ver también con esta materia del derecho a la energía respecto del impacto, ¿verdad? Y ellos advierten pues los derechos de cuarta generación, atienden a su carácter que dicen intergeneracional, ¿verdad?, y en favor de lo que vendrá, ¿verdad? Y se refieren desde luego al derecho sustentable y al derecho sostenible o sostenido. A ese respecto, bueno, pues yo con esos conceptos, desde luego, y tal y como lo han sostenido los ambientalistas, debe ser exigible, como ya se ha visto en muchos casos, como se empezó a escuchar la palabra desde por ahí los años 90, ¿verdad? Y en algunos casos desde los 80, y bueno, pues ahí recordar algunas declaraciones, algunas convenciones, sobre todo en Oriente. Y desde luego pues Brasil, ¿verdad?, Kioto, Brasil, y así podemos irnos con muchas de ellas. Desde luego, ¿cuál es la idea? Pues bueno, la conservación o preservación de los recursos naturales, y aquí pues se dieron varios grupos, ¿verdad?, para proteger las futuras generaciones. Entonces tenemos los conceptos de que sea un desarrollo sustentable y sostenible, ¿verdad? Así se puede ubicar desde luego el derecho a la energía, o las 3 generaciones de derechos humanos, y pues me encantaría saber quién considera al derecho a la energía no identificado o no ubicado dentro de los derechos humanos. Y a ese respecto, bueno, pues no olviden que el derecho a la energía es casi todo: etos, energía, fuerza, voluntad interna. No hacemos nada si no es por energía, y en un momento dado, bueno, pues el concepto del derecho a la energía, que ya se los daré en un video posterior, pues es impresionante, ¿verdad? Por el momento, quedémonos con toda esa actividad, con todo ese trabajo, con toda esa realización y esa sustitución que se hace en beneficio de la humanidad. Desde luego que alejarse de estas ideas y no pensar en las mejores condiciones de vida a futuro, al que aspiramos pues todos los seres humanos, ¿verdad?, que somos pensantes, pues nos alejaría también de pretender querer tener una vida digna. Entonces, que quede claro, los derechos humanos hoy en día pues no nos podemos alejar de entenderlos como esas exigencias morales que señalan los límites jurídicamente irrebasables que nos permitirían alcanzar la dignidad humana. Desde luego, todo aquel acto realizado o autorizado por humanos en contra de la humanidad de ninguna forma puede considerarse ni digno, y menos celebrarse ni aceptarse, por más que lo advirtamos, ¿verdad?, en la Carta Magna. Al final todo, como decía un gran maestro, todo es perfectible. Y así vivir de los modelos y los rumbos donde las naciones poderosas identifican y plasman, constitucionalizan, positivizan los derechos humanos para la defensa de la humanidad, pero pues darnos cuenta que en realidad son quienes más los violan, pues estamos ante algo no legítimo. Y en ese sentido, desde luego, los derechos humanos, pues hoy en día se han quedado como meros discursos, en algunos casos, no en todos, y se llegan a plasmar en algunas leyes que pues yo las considero desde luego imperfectas, y reconocer por algunos servidores públicos que en algunos casos con temor pues prefieren darle en el sentido de la mejor o mala cultura jurídica a ese respecto. Desde luego, algunos abogados sorprenden cuando se dedican a desentrañar el sentido, pero para violarlos, ¿verdad?, en favor de su economía o de la economía de sus clientes, y así presumir de ser grandes abogados y alcanzar beneficios para unos cuantos y en contra del futuro de la humanidad. Por el momento, bueno, pues esta es una probadita de parte del derecho a la energía, ya en videos posteriores, y en cuanto tenga los libros publicados por alguna editorial, pues me va a dar mucho gusto, y si no, pues ya veremos cómo le hacemos. Estamos a sus órdenes. Se despide de ustedes su amigo Alex Paz. Que tengan muy buena mañana.
muy buena tarde ya en este momento. Estoy para servirles. Hasta luego. No dejen de darle like, no dejen de apoyar. Y recuerden que mi intención no es más que difundir la cultura jurídica para aquellos que no están al alcance de las grandes universidades. Y pues enhorabuena. Hasta luego. Gusto en saludarles.